Ingenieros, reciban todos un cordial saludo. Muy bien, ingenieros, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a comenzar a trabajar algunos modelos relacionados con la cuarta revolución industrial, o lo que se denomina Industria 4.0. Como ingenieros industriales, tecnólogos en producción industrial, pues obviamente no somos ajenos a la revolución tecnológica, a la revolución digital y cómo esta revolución tecnológica está comenzando ya a llegar a todas las plantas de producción. Dentro de todo ese proceso relacionado con la cuarta revolución industrial, hay un punto de suma importancia al cual no podemos ser ajenos y está relacionado directamente con todo lo que tiene que ver con seguridad de la información. Háblese de seguridad de la información, seguridad informática o ciberseguridad, como le queramos llamar. Básicamente es un conjunto de políticas y procedimientos que las empresas establecen. También una serie de acciones, una serie de sistemas orientados a proteger la información de cualquier tipo de amenazas. Ingenieros, cada vez que nosotros desde la cuarta revolución industrial conectamos más dispositivos en nuestra planta a las redes de internet, más computadores, más tabletas industriales, teléfonos inteligentes, televisores Smart TV para mostrar indicadores y tableros en tiempo real en nuestras plantas de producción. Toda esa serie de elementos, toda esa serie de componentes, de dispositivos conectados bajo el concepto del Internet de las Cosas en nuestras plantas de producción, también generan un alto riesgo. Y ese riesgo está orientado a que si a nosotros, por decir algo, tenemos un ataque cibernético, nos atacan o entra un virus o hay un proceso de ransomware o falla un software o falla nuestra red de datos, varias de las operaciones de nuestra planta de producción se van a ver afectadas. Bajo ese concepto, ingenieros, vamos a aprender a construir hoy en Excel una matriz de seguridad informática soportada en amenazas para una planta de manufactura. Voy a dejar claro, ingenieros, que esta matriz pues, puede ser modificada en los conceptos que vamos a ver, tanto lo que es probabilidad como impacto, los niveles de amenaza. Cada uno de esos elementos y de esas variables que vamos a ver ahorita, ustedes las pueden modificar, las pueden adaptar, las pueden cambiar, las pueden ajustar de acuerdo a las condiciones de su planta, lo que ustedes quieran medir. Cuando hablamos de amenazas, ingenieros, pues hay muchos tipos de amenaza. Hay amenazas de tipo físico. Ustedes pueden este modelo no aplicarlo a todo lo que tiene que ver con seguridad informática. Lo pueden aplicar a amenazas físicas, terremotos, inundaciones, desastres naturales, incendio. Se administran una bodega, lo pueden aplicar. Ustedes simplemente pueden cambiar el tipo de amenaza. Miren que aquí tenemos unos tipos de amenaza que yo los tengo muy orientados y las tengo, digamos que clasificados a unas amenazas ante las cuales cualquier planta de producción que tenga dispositivos electrónicos conectados a redes de datos o redes Wi-Fi se puede ver afectado en algún momento. Entonces yo lo tengo orientado a eso. Pero ustedes el modelo, ingenieros, la estructura tranquilamente lo pueden adaptar a otro tipo de amenazas. Pueden aplicarlo para un tema de seguridad industrial, para aplicarlo a salud y seguridad en el trabajo. Lo pueden aplicar a diferentes tipos de modelos, ingeniero. Esta estructura en Excel, ingenieros, está compuesta de dos hojas. Hay una que la vamos a denominar la matriz, que es donde vamos a hacer toda la valoración. Enseguida vamos a hacer un recorrido por esa matriz y tenemos un maestro. Voy a comenzar con el maestro, ingenieros, para que tengamos entonces un poquito más de claridad cuáles son las variables, los parámetros con los cuales nosotros vamos a trabajar este modelo. Algunos de los elementos relacionados que tenemos acá valorados desde lo que tiene que ver con la probabilidad del impacto, que son las dos grandes variables que vamos a utilizar para poder hacer unas valoraciones, están basados en la norma ISO 31000, que es una norma que está soportada sobre todo lo que tiene que ver con riesgos. Todo lo que tiene que ver cómo administro una empresa soportado en los riesgos, porque todos esos riesgos pues provienen de amenazas y cuando una de esas amenazas
se materializa, se me convierte en un hecho y ese hecho me puede afectar de una forma muy crítica mi planta de producción, puede parar mi operación dentro de un proceso industrial, puede frenar las ventas, la facturación, puede haber robo de información. Entonces, ingenieros, es un concepto sumamente crítico al cual le debemos de colocar especial atención. Voy a hacer un barrido, ingenieros, por cada una de estas tablas para que entonces entendamos las variables que quiere medir cada una de ellas y cómo las estaríamos aplicando al modelo que estamos construyendo en Excel. Vamos a tener una primera tabla, ingenieros, que la vamos a llamar tabla de probabilidad. En esa tabla de probabilidad tenemos un descriptor donde decimos el primero, o sea, esta es la valoración más bajita de todas. Entonces tenemos una que nos dice improbable, nos dice que el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales y también tenemos una frecuencia que nos indica, de acuerdo a la experiencia o de acuerdo al comportamiento que ha tenido este descriptor, ¿qué frecuencia puede llegar a tener? Dice, nunca ha ocurrido y es difícil que ocurra algún día. Subiendo en la escala, ingenieros, de criticidad, tenemos raramente, el evento puede ocurrir en algún momento, tenemos que es posible, mire que ya vamos en 3, dice, el evento podría ocurrir en algún momento, aquí dice, puede ocurrir, aquí dice, podría ocurrir, o sea, aquí ya tengo un poco más de certeza de que ese evento se puede materializar. Cuando decimos que es probable, nos dice, el evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Miren que ya estamos cambiando de color. Esto lo hacemos ahorita con un formato condicional muy sencillo cuando construyamos el modelo para que nos demos cuenta cómo opera. Y cuando hablamos de frecuente, que es el nivel 5 de criticidad, la calificación más alta, nos está diciendo acá la descripción. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. O sea, cuando estamos en este nivel es porque casi que hemos aprendido a vivir con un problema, con una situación extremadamente crítica que sabemos que en cualquier momento va a comenzar a ocurrir. Tenemos entonces por acá, ingenieros, otra tabla. En esta tenemos la otra variable que también la vamos a calificar de 1 a 5 y esta tabla es el impacto. Recordemos que el impacto, ingenieros, es la consecuencia que me genera esa materialización de esa amenaza. Cuando a mí se me cae el internet en mi planta de producción, o sea, esa amenaza de que mi red de información se caiga dentro de mi planta de producción, si tengo muchos dispositivos, o sea, ¿qué puede ocasionar? Podemos tener un riesgo bajo, que lo tenemos con categoría 1. En la descripción, pues básicamente nos dice, no hay consecuencias importantes que deban asumirse si llega a ocurrir. Bueno, supongamos que en el caso del internet, si a la final lo que tengo son puras máquinas industriales y a la final el internet casi que se utiliza solo en la parte administrativa, muy posiblemente mi operación no dependa tanto del tema del internet. Pero si yo tengo máquinas en mi planta de producción, dispositivos conectados a mi red Wi-Fi, tengo sensores conectados en mis máquinas, tengo, digamos, algunos módulos de inteligencia artificial que me controlan algunas subrutinas dentro de mi planta de operación. La caída del internet de verdad que termina generando un impacto extremadamente grande en mi operación. Tenemos por acá menor, dice, trae consecuencias que se solucionan con facilidad y con poco esfuerzo. Causa molestias e incomodidad. Tenemos moderado, genera obstrucciones temporales en los procesos, genera estrés o menor rendimiento en los trabajadores. O sea, esto no me para la operación, pero me la vuelve lenta. Me genera un obstáculo en mi operación, pero la operación no se frena. Pero miremos el 4. Nos dice, afecta negativamente uno o más procesos de la organización. O sea que si se me cae el internet, posiblemente me afecte un área de máquinas, me afecte un proceso de ensamble, me afecta el proceso de empaque, el proceso de despacho, porque posiblemente utilicen terminales de código de barras para hacer un picking en una bodega y poder seleccionar productos y poder hacer un proceso de despacho. Dice, la salud de los trabajadores, daños parciales a las máquinas o instalaciones de la empresa o puede generar problemas legales. O sea, se puede ir a otro nivel en el cual yo pueda verme en alguna situación incómoda desde un punto de vista legal
cuando llegue a este nivel. Cuando nos habla del extremo dice, causa graves problemas a la integridad y a la vida de las personas. Pues digamos que es un caso extremo, grandes pérdidas financieras o reputación empresarial. No despaché unos pedidos, tenía una póliza de cumplimiento y posiblemente como no despaché me toca pagar una sanción a un cliente por no haber cumplido con ese compromiso, pero ese compromiso se da básicamente es por no haber en algún momento haber generado, o sea, que se me haya materializado este problema que estoy generando acá, esa situación que se me materializó me puede llevar a estos niveles. Y también me dice graves daños a las máquinas o instalaciones de la empresa. Luego tenemos por acá otra tabla, ingeniero. Estas son las dos grandes variables, probabilidad y la otra que es el impacto que genera. O sea, la probabilidad es qué tan posible es que eso ocurra, que se materialice. Vamos a tener unos niveles de amenazas, ingenieros, que es con lo que vamos a hacer una barra de control de temperatura, donde vamos a arrancar que esas amenazas nos pueden dar 1, insignificante, 2, aceptable, 3, tolerable, o sea que de alguna forma pues no nos genera pues como tanto daño. Tenemos 4 que es alarmante y lo tenemos en un nivel 5 que se llama no tolerable. O sea, la verdad cuando llegamos a estos niveles 4 y 5, la afectación es extremadamente grande. Aquí definimos los colores bajo los cuales estaríamos de alguna forma analizando nuestro modelo. Las amenazas que yo seleccioné, como esto lo estoy orientando es directamente a la cuarta revolución industrial y a uno de los pilares de la cuarta revolución industrial, que es todo el tema de ciberseguridad o de seguridad informática o de la información, para este caso orientado a la parte industrial, pues seleccioné, hay muchas amenazas, pero seleccioné digamos las más frecuentes, las que considero que posiblemente puedan ocurrir más fácilmente y que nos puedan afectar. Hay muchas, todas las que ustedes se puedan imaginar. Como les digo, ingenieros, todo esto es modificable y este simplemente es un modelo, una estructura, un ejemplo que ustedes lo pueden modificar y lo pueden adaptar de acuerdo a lo que ustedes consideran que es lo más viable para su proceso industrial. El primero que colocamos es virus, pues nos da una descripción de virus, software que tiene por objeto alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático. Ransomware, malware con el objetivo de secuestrar información encriptándola para luego pedir un rescate. Ese es el secuestro de información donde hay que pagar en criptomonedas. Tenemos falla de software, tranquilamente no tiene que ser que me llegue un virus o tenga un ataque cibernético ransomware. Hay una falla de software, problema en un programa de computador o sistema de software que desencadena un resultado indeseado. No funcionan las terminales de código de barras, el software está generando un error y muy posiblemente eso afecte mi operación o genere errores en la operación. Falla de hardware, mal funcionamiento de uno o varios componentes físicos de un equipo informático, se puede ver, y falla de red de datos. Como la gran mayoría de nuestros dispositivos van a estar conectados a una red, van a estar todos enlazados, se pueden generar fallos o eventos en una red como aquellos sucesos que interfieren en el correcto funcionamiento del tráfico de datos. Entonces, los portátiles de la planta no funcionan, los sensores ya no capturan datos o el proceso está muy lento porque hay una sobresaturación en la red. Entonces, ingenieros, aquí tenemos unas tablitas. Esas tablitas las denominamos maestros porque son los parámetros con los cuales estaríamos trabajando, estaríamos realizando pues como el proceso como tal. Vamos a mirar cómo opera en estos momentos ya la matriz como tal. Tenemos por acá, ingenieros, definimos un alcance, dice sistemas informáticos de mi planta de producción. Es importante decir a qué aplica. Obviamente, ingenieros, este modelo yo lo puedo aplicar a procesos administrativos, a un área de TI, o sea, lo puedo llevar a otras áreas de la compañía y de verdad que pues aplicaría tranquilamente. Tenemos por acá un objetivo, identificar los equipos y las amenazas que puedan generar riesgos en la seguridad informática. Como les digo, todo orientado a mi planta de manufactura. ¿Qué tenemos acá, ingenieros? Tenemos entonces
nosotros definimos un proceso. Aquí tenemos un ID, que es un número en el cual nosotros pues, le vamos a colocar un consecutivo. Vamos a definir un proceso industrial, dice ensamble de producto terminado. ¿Y qué dispositivo electrónico vamos nosotros allá a validar? Vamos a validar este, PC del patinador. Tenemos un patinador, tenemos un supernumerario, tenemos a alguien que nos apoya en la operación, el cual tiene un computador en la planta en el cual puede los inventarios de materia prima, los requerimientos, las solicitudes a mantenimiento. Y aquí tenemos las amenazas, y estas amenazas, ingenieros, las vamos a aprender a hacer con una lista desplegable. Yo desde esta lista desplegable, pues, puedo colocar varias amenazas, puede que no todas apliquen, puedo aplicar solamente algunas, no necesariamente las tengo que colocar todas. Para este ejemplo las estamos colocando todas, pero si pueden observar, ingenieros, las estamos visualizando desde una lista desplegable. Tenemos por acá, entonces, ingenieros, el tema de la probabilidad. En la probabilidad nosotros tenemos la lista de probabilidades que viene pues directamente del maestro. Miren que aquí tenemos la probabilidad y aquí tenemos cada una de ellas. Tenemos la escala de valoración. Lo otro, si no sabemos esta probabilidad a qué específicamente le apunta, miren que tranquilamente nosotros podemos venir acá y poder ver la descripción y poder también observar la frecuencia. Estas probabilidades, lista desplegable también, ingenieros, y tenemos el impacto que también viene de una lista desplegable. Aquí también lo podemos seleccionar. Al final aquí tenemos una fórmula que nos va a calcular el nivel de amenaza. Va a colocar acá ese nivel de amenaza, y en este nivel de amenaza, ingenieros, nosotros podemos identificar este nivel de amenaza. Lo sacamos entre un promedio entre estos dos, la probabilidad y el impacto. Aquí los estamos colocando, este nivel de amenaza. Esto nos está dando una calificación. De estas dos variables sacamos el promedio y nos da una calificación. Lo más interesante es que vamos a construir una barra de temperatura, y en esa barra de temperatura tenemos una escala de colores. Y cada vez que nosotros seleccionemos acá una de estas variables y este dato cambie, automáticamente el dato se va a mover en esa barra de colores. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Voy a colocarle acá entonces, por ejemplo, 5, frecuente. Entonces observemos que aquí nos dio un nivel de amenaza de 5 y mire que se ubicó aquí. Se ubicó automáticamente en el punto más rojo, más alto, indicándonos una alerta grande. Si yo le coloco acá, supongamos 3, miren que se ubica aquí en 4. Y si le coloco 2, miren que queda en 2.5. Que haya en una franja verde, queda en un nivel de amenaza un poco menos, digamos que menos compleja, ¿cierto? Que no nos vaya a dar como tan duro. Podemos, si nosotros llegamos a colocar esto, supongamos en improbable y el menor, y si llegamos a colocarlo en bajo, pues miren que el nivel de amenaza es 1, que el promedio nos estaría dando 1, y aquí se estaría ubicando. Lo otro también interesante es que, miren, nosotros tenemos un solo computador. A ese equipo y a ese dispositivo le estamos valorando 5 tipos de amenaza, que son las que nosotros tenemos acá ya definidas. A esas 5 tipos de amenazas, cada una le estamos dando una calificación y nos entrega una valoración. Pero, ingenieros, aquí vamos a calcular una valoración general. Esta valoración general lo que nos indica, ingenieros, es el promedio de todas las calificaciones que hubo acá. Miren, 3.5 y aquí nos da 3.5. Lo más interesante es que esta es la calificación general de toda la amenaza que tiene este computador de este patinador en mi proceso industrial. Pues está, digamos que en amarillo, de acuerdo a estas calificaciones. Pero observen, ingenieros, si nosotros vamos subiendo, miren que cambió aquí, le subí el nivel de probabilidad. Y miren, llegó a 3.8 y observaron que cambió de color. Miren que llegó a un color todavía mucho más oscuro, llegó a un amarillo un poco más intenso, ¿cierto? Si yo cambio este color y le coloco extremo, pues quedó en 4.2. Él tiene unas escalas de valoración. Vamos a colocarle a este también 5 para que lo llevemos a un punto mucho más extremo. Cambiemos también este y miren, 4.8, ya pasó el umbral, ya quedó en rojo. Él tiene un formato condicional. Ahorita ya cuando lo construyamos vamos a ver esas escalas que nos va a indicar en qué color se debe colocar este bloque de acuerdo a las valoraciones que le estamos dando. Entonces, ingenieros, interesante,
podemos cambiar estos, variar cada una de estas calificaciones y de acuerdo a ello, pues obviamente esta escala va a ir cambiando en estos colores, entre verde, las tonalidades de verde, amarillo, naranja, hasta llegar ya a un rojo más intenso que nos indica ya un nivel mucho más grande. Acá tenemos otro bloque, ingenieros, que lo denominamos observaciones. Este bloque básicamente es para definir algún tipo de notas especiales que queramos pues como acá implementar, poder decir que en este momento se está realizando un análisis más detallado, o podemos decir, sabemos que este equipo está crítico por estas condiciones, miren que nos está dando un 4.8. Si este equipo deja de funcionar, puedo tener inconvenientes en el suministro de materiales, hacer solicitudes de mantenimiento, requerimiento de algunos materiales extras al almacén. Y lo otro, ingenieros, es que en estas observaciones puede definir, bueno, en estos momentos se encuentra en proceso de realizar cambio del computador, del patinador, del PC. Entonces es muy interesante porque aquí uno puede identificar cada uno de ese tipo de operaciones y de procesos que se están realizando. Lo otro también, ingenieros, importante que también podemos definir acá, es que después de realizar todas estas valoraciones, debemos de definir un plan de trabajo. Hay que definir un plan de mejoramiento, hay que definir un plan de trabajo que permita identificar todas estas fallas y que las corrija. Ingenieros, con el tema de las amenazas, uno a la final nunca las elimina. Uno lo que hace es blindarse, protegerse, minimizar. Si hay algunas con las que uno las puede eliminar, pues muy chévere que uno puede eliminar esa amenaza. Pero en el caso de que no, hay que colocar esos blindajes. Tenemos de alguna forma que protegernos contra cualquier tipo de amenaza. Entonces, ingenieros, aquí tenemos ya claro cómo funciona, cómo opera. Es un modelo sencillo, no es tan complejo. Voy a colocar entonces enseguida, voy a mostrarles ya la plantilla y vamos a comenzar a hacer la construcción ya del modelo directamente en Excel. Muy bien, ingenieros, iniciemos entonces la construcción de nuestro modelo en Excel. Lo que estamos viendo acá es una plantilla, esto es un chasis como yo lo llamo, básicamente no tiene sino algunos textos encabezados y las celdas todas están en blanco, pues no tienen fórmula, no tienen ningún tipo de formato condicional y tenemos también el maestro que pues básicamente estos son unos parámetros que tenemos definidos. A este maestro ingeniero pues vamos simplemente a colocarle unos colorcitos, vamos a colocarle unos detalles para darle un poquito más de identidad. Entonces voy a comenzar por acá con los colores ingenieros. Voy a colocarle por acá este azul. Voy a colocarle acá un gris. Esto recuerden, ingenieros, es un tema más personalizado, pero es bueno darle como un toque especial. Lo otro, ingenieros, tenemos una escala de valoración. Esta escala de valoración le va a colocar un color, pero se lo va a colocar más soportado directamente con un formato condicional. Entonces, ¿qué hacemos, ingenieros? Seleccionamos los niveles, los valores numéricos. Vamos a entrar por datos, perdón, por inicio, formato condicional. Y en formato condicional le vamos a dar aquí escala de colores. Y le vamos a dar esta opción, la segunda, donde dice escala de colores rojo, amarillo y verde. Lo cual nos está indicando que el color verde le aplica al 1, que son las valoraciones más bajas, son las que menos nos afectan. Y la valoración roja, pues estaría, el color rojo, perdón, estaría aplicando a la valoración más alta, que en este caso sería 5, lo cual indicaría que es más crítico. Entonces simplemente le aplicamos formato condicional. Aquí realmente no hay mucho trabajo que hacer. Sigamos con los colores, ingenieros. Voy a colocarle por acá este otro. Apliquémosle a estos encabezados también otro color que le dé identidad. Y hacemos lo mismo. Seleccionamos los valores numéricos del nivel. Le vamos a dar entonces inicio. Le damos formato condicional. Le damos escala de colores y seleccionamos la segunda opción, que es la que nos permite generar de forma ascendente los colores bajo un concepto pues más tipo semáforo. Tenemos nivel de amenaza. En este nivel de amenaza, ingenieros, pues vamos también a hacer lo mismo. Voy a colocarle acá el color, voy a definirlo acá ya directamente. Coloquémosle aquí nivel de amenaza, coloquémosle otro color aquí en la parte de arriba. Y también vamos a hacer lo mismo. En los niveles, pues vamos a colocarlo también. Apliquémosle un formato condicional. Aquí le podemos aplicar unos colores
que lo identifiquen de manera independiente, como lo que vamos a hacer en el semáforo, o también lo podemos hacer directamente con un formato condicional. Para estandarizar todo, apliquémosle el formato condicional, ingenieros. Inicio, formato condicional, le vamos a aplicar escala de colores y aquí tenemos ya todo listo. Y este último, ingenieros, que tiene que ver directamente con la tabla de amenazas, pues aquí sí directamente lo podemos dejar sin ningún tipo de color. Esta tabla de amenazas es más desde un punto de vista informativo, ingenieros, y para nosotros describir específicamente estas amenazas, qué significan, cómo entenderlas, cómo comprender su funcionamiento, cómo aplican a la matriz que estamos construyendo. Entonces, ingenieros, básicamente lo podemos dejar hasta acá. Y como les digo, aquí pues en términos generales era simplemente colocarle un poco más de color. Miren ya cómo se ve diferente. Entonces, ingenieros, vamos a trabajar entonces en la matriz. Vamos para la matriz y vamos a comenzar a trabajar cada una de estas columnas, a irles dando ya forma, ir aplicando cada una de las fórmulas y las funciones. Va a comenzar también, ingenieros, pues con el tema de los colores, a darle un poquito más de identidad al modelo. Colocar esto acá. Voy a seleccionar estos primeras 4, ¿cierto? Bloques. Le voy a dar un color como identificando que son como los datos iniciales con los que nosotros necesitamos realizar el proceso. Vamos a ir armando todo esto con un ejemplo. ¿Cuál es el objetivo, ingenieros? Armar este modelo para un solo producto, o sea, para un solo dispositivo. Si lo construimos bien para un solo dispositivo, lo que debemos de hacer después, ingenieros, es copiar y pegar de aquí para abajo. Miren que la plantilla está extensa, o sea, yo puedo tener varios. La idea es que acá en esta estructura, en esta matriz, podamos realizar ese proceso de análisis y valoración de amenazas para varios dispositivos, porque no solo vamos a tener uno solo, pero con este que nosotros realicemos, con esta estructura que la hagamos bien hecha, bien construida, simplemente es copiar y pegar, ingenieros. Copiamos y pegamos y simplemente vamos llevándolas en este orden. Entonces, primero, ingenieros, vamos a colocar acá un número que nos va a identificar pues un consecutivo. Vamos a colocar acá un proceso, el proceso en la planta, el proceso industrial, ¿cierto? Vamos a colocarle, vamos a aplicar aquí un proceso, coloquémosle empaque de producto terminado. Producto terminado. Muy bien, o sea, tenemos el área de producto terminado. Y en este proceso industrial vamos a identificar un dispositivo, o sea, un equipo que se utilice básicamente en el proceso. Vamos a colocarle acá terminal para terminal código de barras. Códigos de barras. Pues son estas terminales que tienen un escáner que nos permiten de alguna forma identificar esos códigos y capturar cada uno de esos productos terminados y hacer un picking, hacer un proceso de empaque, hacer digamos que un proceso de despacho como tal. Acá están las amenazas, ingenieros. Miren, la idea es que estas amenazas nosotros no las digitemos. La idea es que esas amenazas nosotros las podamos seleccionar de una lista desplegable. Entonces, para este caso, ingenieros, vamos a hacer una lista desplegable teniendo en cuenta nombres de rango para que las podamos colocar acá. Lo primero que vamos a hacer, ingenieros, es que estas amenazas las vamos a alimentar del maestro. Nos ubicamos en el maestro, buscamos las amenazas que son las que tenemos acá y a esta lista de amenazas les vamos a dar un nombre de rango. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a seleccionar este rango donde tenemos las amenazas, le vamos a dar datos, perdón, en este caso no le vamos a dar datos, eso lo vamos a hacer allá directamente en la matriz. Vamos a darle un nombre a este rango, vamos a hacerlo por nombres. Entonces le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar definir nombre. Vamos, esta área que tenemos seleccionado rango, le vamos a dar un nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar? Démosle amenazas, tal cual como esté ahí. Amenazas. Muy bien. Seleccionamos el rango, le dimos clic derecho, en clic derecho le dimos definir nombre y el nombre le dijimos amenazas. Listo. Entonces aquí está, se llama amenazas y le damos a aceptar.
Si nosotros seleccionamos este rango, observemos aquí. Este es el cuadro de nombres. Y en el cuadro de nombres nos dice amenaza, lo cual quiere decir que esto ya está nombrado. Profe, ¿cómo hacemos para cambiarle el nombre o para eliminarlo? Entonces, ingenieros, de una vez les explico eso, cómo modificarlo. Para poder cambiarlo, nosotros nos iríamos, no necesariamente tiene que estar seleccionado ni ubicados en la hoja, en la opción de fórmula, la pestaña de fórmulas, miren que hay un pequeño icono por acá que nos dice administrador de nombres. Y en administrador de nombres, miren, nos aparece amenazas. Nosotros acá le podemos dar modificar, le podemos cambiar el nombre y le podemos cambiar el rango si queremos. Lo podemos eliminar. Y aquí también nos está diciendo a qué hojas está yendo y qué rango es el que está seleccionando. Démosle cerrar aquí y continuemos, ingeniero. Entonces, de la matriz, como aquí tenemos que, necesitamos que nos aparezcan acá la lista desplegable de las amenazas, hacemos lo siguiente. Seleccionamos las celdas. Le vamos a dar datos, validación de datos. En validación de datos, por defecto está en permitir valor, cualquier valor, entonces le vamos a dar lista. Y en lista, en origen, le vamos a decir, vea, esa lista va a ser igual a un nombre que yo creé en un rango dentro de la tabla de maestro. ¿Y cómo se llama? Amenazas. Muy bien, hay que escribirlo tal cual. Ingenieros, no olvidemos el símbolo de igual. Si no le ponemos el igual, no nos va a funcionar. Aceptar. Y miren, ya nos aparece el combo para poder seleccionar las amenazas que nosotros tenemos. Voy a borrar estas. Vamos a colocar las amenazas en el mismo orden porque a la final las vamos a aplicar todas 5. La idea, ingenieros, es que todas estas amenazas nosotros las tengamos acá listadas dentro de esto para poderlas calificar. Uno ya después puede hacer un informe en el cual uno dice, bueno, ¿cuál es la amenaza que más se repite? No, todas se repiten, pero bueno, ¿cuál es la que tiene el mayor nivel de amenaza? Entonces podemos decir, lo que tiene mayor nivel de amenaza es la red de datos. ¿Qué quiere decir? Que todos mis dispositivos en mi planta están amenazados porque la red permanentemente se vive cayendo y eso me afecta absolutamente todo. Ingenieros, nosotros con este análisis, sin ser unos especialistas en informática y la parte técnica, sí podemos identificar cuáles son esas amenazas o esas variables que más nos afectan a nosotros la operación y poder presentar esto de una forma numérica, de una forma con el hecho y el dato, para que se tomen medidas y correctivos, ingenieros. Muy bien, tenemos entonces las amenazas. Vamos a trabajar este otro bloque. Vamos a colocarle otro color a este bloque. Este bloque es uno de los bloques, digamos que críticos, porque realmente aquí tenemos la probabilidad del impacto y aquí vamos a calcular el nivel de amenaza. Vamos a calcular aquí un promedio de cada uno de esos. Ingenieros, la probabilidad del impacto lo vamos a traer también con una lista desplegable. Entonces hacemos lo mismo. Nos ubicamos el maestro, busquemos dónde está la probabilidad. Miren, aquí está y aquí están los factores de probabilidad, los descriptores. Entonces, ingenieros, seleccionamos esta pequeña lista, clic derecho, definir nombre, y en definir nombre le vamos a colocar acá el nombre, pues vamos a colocar probabilidad. Probabilidad. Muy bien, y le damos a aceptar. Miren que ya se llama probabilidad, aquí lo identificamos, nos vamos para la matriz y aquí hacemos lo mismo. Vamos para datos, validación de datos, aquí le vamos a decir lista, en origen le decimos que va a ser igual y le vamos a escribir probabilidad. Muy bien, y aceptar. Bueno, aquí me lo va a copiar solamente en esta celda. Voy a darle cancelar y lo voy a hacer para todas, para no tener que estar... Yo lo puedo hacer aquí, copiar, pero ¿qué voy a hacer, ingenieros? Para que no me copie los formatos, me dañe las líneas, voy a seleccionar más bien todo el bloque de celdas para que me quede una vez en todas sin tener que lidiar ahorita con temas de formato. Ya lo hacemos otra vez. Seleccionamos todo el bloque de probabilidad, datos, validación de datos, le decimos lista, origen le damos igual
Ya le escribimos probabilidad. Verificamos que esté bien escrito, con cualquier carácter que nos falte o que escribamos mal, ya no lo identifica y le damos a aceptar. Ingenieros, aquí tenemos las probabilidades. Pues obviamente esto ya hay que definirlo con un criterio. Ya esto, aquí lo voy a calificar como al azar, digámoslo así. Voy a colocar esta en 5, que es frecuente que existan virus. Y voy a colocar también por acá en 5 de que es frecuente que hayan fallos, ¿cierto? Voy a colocar estas fallas de software, muy improbable. Entonces aquí hice como una especie de mezcla de varios tipos. Voy a cambiar este y le voy a colocar 3, que es posible, como para tener una combinación de todos. Pues como les digo, ingeniero, esto es un modelo que estamos construyendo desde un punto de vista más académico, más didáctico, más del aprendizaje, pero esto no se califica así al azar, no, esto se califica con un criterio, con un análisis bien definido, donde tenemos que ser muy serios a la hora de dar estas calificaciones, porque este nivel de amenaza que nos va a arrojar acá, pues la verdad lo tenemos que tener muy claro. Muy bien, ingenieros, vamos a trabajar el impacto. Vamos a darle grabar a nuestro modelo en Excel para que no se nos pierda nada. Vamos a trabajar el impacto. Hacemos lo mismo, ingenieros. La lista desplegable, tabla de impactos. Seleccionamos el rango de los descriptores. Clic derecho. Definir nombre. Este se llama impacto. Muy bien. Aceptar. Nos devolvemos para la matriz. Seleccionamos el rango. Datos. Validación de datos. Le decimos lista. ¿Y esto va a ser igual a qué? A impacto, como lo habíamos definido. Y aceptar. Y aquí tenemos nuestra lista desplegable. Vamos a colocarle, digamos que aquí el impacto va a ser menor. Miren que es muy frecuente el virus, pero el impacto es menor. Vamos a colocarle moderado. Coloquémosle aquí mayor. Hagamos una mezcla acá. Este va a ser improbable y va a ser bajo. Es posible que ocurra y va a ser, digamos que extremo, falla de hardware. O sea, si se daña el hardware no podemos hacer nada. Y vamos a colocarle a este, digamos, el 2. Tengamos aquí una mezcla. Ahora sí, ingenieros, vamos a calcular entonces el nivel de amenaza. Aquí tenemos que construir una formulita para poder realizar ese cálculo. Entonces hay algo muy interesante, ingenieros. Miren que nosotros estas probabilidades y estos impactos vienen con el número. Para poder calcular este nivel de amenaza necesitamos arrojar un valor numérico. Y ese valor numérico lo vamos a extraer sacando o extrayendo el primer carácter que tiene cada uno de estos textos. Por eso se lo colocamos. Podemos crear por allá podemos hacer después un buscar B, un índice y coincidir para traer este valor, pero lo vamos a hacer fácil, de una vez que lo traiga para saber, verlo desde un punto de vista conceptual, que me diga que raramente, pero que raramente equivale a un nivel 2. O sea que lo estoy viendo desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Pero para calcular este dato necesitamos el cuantitativo, o sea que necesitamos extraer el dato numérico. Hay una función, ingenieros, en Excel, se llama izquierda o derecha, y lo que nos permite es extraer el carácter izquierdo o el carácter derecho o varios caracteres. Él nos pide cuántos. En este caso vamos a extraer el izquierdo. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Igual invocamos nuestra función que se llama izquierda, doble clic y seleccionamos la probabilidad. Le damos punto y coma y él nos dice, venga, ¿qué cantidad de caracteres usted quiere extraer a la izquierda? En este caso nos interesa uno solo. Le decimos 1. ¿Por qué 1? Porque nos interesa extraer solo el 5, el primer carácter de la izquierda, ¿cierto? Cerramos paréntesis. Como lo que vamos a sacar es un promedio entre la probabilidad del impacto, entonces vamos a decirle acá que nos sume otra vez que izquierda. O sea, calculamos el izquierda, seleccionamos el impacto, punto y coma, también le decimos que nos extraiga el carácter número 1 y dejémoslo hasta ahí. Todavía nos falta otra parte, pero hagámoslo hasta aquí para ver cómo nos está funcionando. En este caso nos da 8, porque está sumando 5 más 3. 5 más 3 nos da 8. Si nosotros cambiáramos este dato, supongamos a 5, miren que nos daría 10. Y dejémoslo en 3, que era lo que teníamos, nos da 8.
Como necesitamos extraer aquí un promedio, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una división sobre 2, porque básicamente tenemos dos variables con las que estamos trabajando. Le voy a dar acá doble clic. Después del igual, abro un paréntesis. Voy a colocar otro paréntesis acá. Y después del igual, perdón, después de esta sumatoria, después de haber colocado ese paréntesis, aquí al final vamos a colocar dividido 2 y enter. Y esto nos daría 4. ¿Qué está haciendo acá el modelo, ingenieros? Nos está extrayendo el promedio. Si yo coloco acá, supongamos 2, 5 más 2 nos daría 7, dividido 2 nos da 3.5, o sea, nos da un decimal. Por eso le tenemos un decimal, porque es importante verlo, ¿cierto? Volvamos a colocarle el 3 con el que hemos venido trabajando, el que estamos trabajando. Ingenieros, tenemos entonces acá este modelo que es una división, pero quiero que lo controlemos también con otra función, ingenieros. ¿Qué pasa? Como esto es una división, en caso de que nosotros acá no tengamos, supongamos, ninguna valoración extraída, ¿qué nos va a sacar? Nos va a sacar un error. Muy bien, ingenieros. Lo que le vamos a hacer a esta fórmula que acabamos de hacer, en la cual estamos extrayendo el primer valor y hacemos la división para sacar el promedio, le vamos a colocar una función de si error. ¿Por qué? Porque si yo tengo estos dos valores en blanco, miren lo que nos va a sacar. ¿Sí? Número valor. ¿Por qué? Porque él está haciendo una división y está dividiendo dos valores que están en blanco, o sea que no tienen nada. Entonces vamos a utilizar aquí una función. Vamos a darle aquí control Z para que dejemos los valores tal cual. Y vamos a utilizar aquí, después del igual, vamos a utilizar el si error. Entonces invocamos nuestra función de si.error para poder controlar que eso nos pase. Vamos a abrir aquí un paréntesis adicional. Y al final le vamos a colocar que si esa operación matemática, esa división, ese promedio que estamos sacando ahí, nos dispara un mensaje de error de Excel, que simplemente le damos acá punto y coma, que nos coloque comillas dobles. ¿Qué son comillas dobles? Que nos coloque blanco, que nos coloque vacío. Le damos enter. Si nosotros borramos estos dos datos, miren lo que ocurre. Ya no nos muestra nada, no nos genera ningún tipo de error. Entonces, ingenieros, es bien interesante para que de una vez lo corrijamos. Repito la función, tenemos entonces el si error, que es como la función principal, la que está por fuera, la que abarca todas las demás funciones desde un punto de vista anidado. Tenemos los dos izquierdos y al final tenemos el dividido. Muy bien. Esta fórmula que acabamos de hacer acá, simplemente le damos control C y la copiamos. Ahora acá clic derecho, pegado especial FX, para que simplemente nos pegue cada uno, digamos, de las operaciones y de los cálculos que está haciendo. Voy a cambiar por acá uno de estos cálculos para que me dé un valor decimal, porque es importante que los tengamos en cuenta. Voy a cambiar este. Voy a colocarle acá 3 para que nos dé 3.5. 3 y 4 nos daría 7 y 2 nos da 3.5 para que podamos tener un valor decimal y ahorita hacer las validaciones. Muy bien, ingenieros. Tenemos entonces ya validado nuestras fórmulas. Vamos a darle grabar acá. Y vamos entonces a trabajarle a la famosa barra de temperatura. Vamos a trabajarle a esta barra, ingenieros. Hay que hacerle varios trabajitos. Hay que hacerle un trabajito, pues digamos, más relacionado con la parte estética y de los colores. Vamos a hacerlo primero. Vamos a colocar aquí primero los colores. Vamos a colocar una barra continua. Nosotros podemos colocar aquí un color definido para cada uno de estos cuadritos, incrementando la intensidad. Pero para que se vea más chévere, vamos a hacerle un trabajito adicional y lo vamos a hacer directamente relacionado con la parte de darle un poco de difuminado al color para que se vea mucho más continuo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ingeniero? Arranquemos con esta que sería la verde, con la que estaríamos iniciando el proceso. Yo le voy a dar entonces acá, le voy a dar clic derecho, formato de celda. En formato de celda le voy a dar relleno. Y en relleno le voy a decir aquí efectos del relleno. En efectos de relleno, ingeniero, vamos a tener un color 1 y un color 2. Yo voy a seleccionar en el color 1 el color con el que inicia. Por aquí tengo este verde que es un verde muy claro. Y le voy a colocar en el color 2 el color que continúa. O sea que
termina de claro, va a pasar a un color verde más oscuro. Entonces voy a seleccionar este verde oscuro, voy a darle vertical y voy a seleccionar este primer bloque, donde aparece el verde claro, como me lo muestra acá, y luego seguiría el verde oscuro. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Entonces miren cómo queda. Recuerden que lo que queremos darle es continuidad, que no se generen cortes de color entre cada una de las celdas. Trabajemos con la segunda celda. Clic derecho, formato de celda. En formato de celda le vamos a dar efectos de relleno. En efectos de relleno vamos a seleccionar el color 1, pero el color 1 ¿cuál es? El color con el que terminó el color anterior, o sea que va a ser este verde oscuro, ¿cierto? Va a ser ese verde oscuro el color con el que estuvo finalizando. Y luego le vamos a dar entonces el color 2. ¿Cuál sería el color 2, ingeniero? Vamos a darle el amarillo, pero vamos a darle el amarillo claro. Recuerden que él va a ir desde colores claros y va a ir subiendo de intensidad. Vamos a darle vertical y le damos esta opción, este es la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que este verde oscuro se va a unir con el verde oscuro con el que finalizó la celda anterior y nos va a dar un efecto de continuidad, pero miren, se va a mezclar con el amarillo, se va a ir mezclando con el amarillo. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Miren cómo se va viendo, ya no se ve ningún corte. Vámonos para la tercera celda. Clic derecho, formato de celda. Es un proceso un poquitico larguito, pero realmente lo hacemos una sola vez. Efectos de relleno. Recordemos, el color 1 es con el que finalizamos el anterior, o sea, para este caso el amarillo. Y el color 2 es el color que sigue. Voy a utilizar este amarillo más intenso. Vertical. Selecciono esta opción, que es la de degradado. Aceptar y aceptar. Y vemos aquí ya cómo va pasando de color. Vámonos ya con este color, ingenieros. Clic derecho. Formato de celda. Recordemos, efectos de relleno. El color 1 va a ser el color con el que finalizó, que sería el amarillo. Y el color 2 va a ser el rojo. Vertical, porque ya estamos finalizando ya nuestra barra de temperatura. Y aquí es muy sencillo, ingenieros. Aquí simplemente le podemos dar aquí en relleno, no es necesario entrar por allá, y le damos rojo, ¿cierto? Que es el color con el que finaliza. Y miren lo interesante, ingenieros. Cómo nos queda esta barrita en la cual nosotros podemos identificar todo el bloque completo como una continuidad. No vemos colores así que tengan un corte muy errático, sino que podemos ver una continuidad como si fuera una barra de control de temperaturas. Muy bien, vamos a hacer entonces las fórmulas que tiene esta barra dentro para que este 4 se pueda ubicar en una coordenada de estas, o sea, se ubique directamente acá y cada uno se vaya ubicando de acuerdo al nivel. Aquí hay que tener en cuenta que esto nos va a dar unos decimales y esos decimales van a ser 0.5. Ya yo hice las posibles combinaciones y no nos va a dar, digamos, que un 2.7, un 2.4, siempre todas van a estar en 0.5. Entonces, ingenieros, vamos a comenzar entonces a crear unas formulitas que nos van a permitir identificar en cada una de estas qué color, qué número va a ir y en dónde ubicarlo dependiendo del nivel de la amenaza. Muy bien, ingenieros, entonces el paso a seguir va a ser el siguiente. Voy a colocarle un poquito más de zoom a esto como para que lo podamos ver más claramente. Vamos entonces a ubicarnos en el primer bloque, este primer bloque acá donde inicia el verde. Vamos a utilizar dos funciones, vamos a utilizar sí y, porque le vamos a decir al modelo que se mueva dentro de un rango. Si cumple ese rango, que automáticamente nos coloque ahí la valoración. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ingenieros? Vamos a invocar nuestra primera función, que es un sí, ¿cierto? Le damos doble clic. Después del sí vamos a invocar nuestra segunda función, que es un y, donde se deben de cumplir dos condiciones y esas dos condiciones tienen que ser verdaderas ambas para que él pueda realizar ese proceso de colocarnos ahí ese dato. Abrimos paréntesis, ingenieros, y le vamos a preguntar, vea, si y, le vamos a preguntar primero, si H5, ¿cierto?, es mayor o igual que ¿qué? Que 1, que la calificación mínima, ¿cierto? Punto y coma, perdón. Y si H5, o sea, la segunda condición, es menor o igual
que 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque 1.5 va a ser el decimal que nos va a dar cuando tengamos, digamos, esa división. Supongamos que nos dio 3. 3 dividido 2 nos da 1.5. Entonces el 1.5 lo vamos a ubicar en ese primer cuadrante. Entonces, ingenieros, cerramos acá paréntesis. Entonces aquí hicimos el i. Si H5 es mayor o igual a 1 y H5 es menor o igual a 1, si esas dos condiciones son verdaderas, ¿qué quiero que haga? Vea, colóqueme la calificación de H5. Te voy a escribirle aquí H5. H5. Póngame lo que H5 dio. ¿Y qué es H5? El nivel de amenaza. De lo contrario, ingenieros, de lo contrario, ¿qué queremos que haga? Colóquenos comillas dobles. ¿Qué significan esas comillas dobles, ingenieros? Significan que nos coloque vacío, que no nos coloque nada. Cerramos paréntesis y hagamos una prueba. Démosle enter y miremos a ver qué sucede. No hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque le dijimos que colocara cualquier calificación que haya dado acá que esté entre 1 y 1.5. Si nosotros cambiamos acá nuestra calificación, voy a colocarle acá 1 y acá le voy a colocar 2. Miren, dio 1.5 y miren, nos apareció la calificación. Si le cambiamos esta a 1, que es bajo, también nos aparece acá. Y si yo cambio esta y le coloco, supongamos 5, ya nos aparece 3. Pero esta celda no está condicionada para que aparezca 3, sino para que aparezcan estos rangos que tenemos nosotros acá. Muy bien, ingenieros. Tenemos ya nuestra primera fórmula. Vamos a colocarle unos detalles importantes, ingeniero, para que la podamos copiar y la podamos parametrizar en las otras celdas, ¿cierto? Para que nos pueda servir y nos la podamos parametrizar. ¿Qué debemos de hacer, ingenieros? H5 se convierte en nuestra columna principal, que es por la cual estamos preguntando y de la cual vamos a extraer el dato que queremos mostrar en la celda. Como vamos a copiar esta fórmula así horizontal y también la vamos a copiar vertical porque este módulo lo vamos a copiar hacia abajo, entonces vamos a colocarle el signo pesos, ingeniero, a la H. Vamos a congelar, vamos a anclar, vamos a bloquear la columna H porque es la columna en la cual está el nivel de amenaza, sobre la cual estamos haciendo las preguntas y las validaciones, y adicional a eso también estamos extrayendo el valor que nos interesa mostrar en la barra de temperatura. Hay que colocárselo a las tres H's. H5, 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 ahí está. Voy a copiar esta fórmula, ingenieros, le voy a dar control C, voy a seleccionar toda mi barrita de calor hasta el final, le voy a dar clic derecho y le voy a decir FX, ¿cierto? Le di FX. Entonces observemos que donde quiera que nos ubiquemos ya tenemos la fórmula, pero le tenemos que cambiar los valores. Entonces, ingenieros, muy sencillo, esta celda que sigue ya no va a ser si va a ser mayor o igual que 1, va a ser mayor o igual que 2. Aquí es con 2. Y aquí no sería 1.5, sino 2.5. Y enter. Muy bien. Pasamos a la celda siguiente. Doble clic y corregimos la fórmula. Aquí ya no es, recuerden que anteriormente trabajamos 2. Aquí sería entonces 3. Y si esta es 3.5. Muy bien. Miren, se ubicó ya, nos mostró el valor que tenemos acá, o sea que aquí acertamos ya con el valor que es. Recuerden que aquí estamos trabajando con 3. Seguimos con la celda que sigue, que es la 4. Entonces aquí, ingenieros, le borramos que sea mayor o igual que 4 y aquí le cambiamos a 4.5. Muy bien. Y esta última, ingenieros, pues miren que tenemos 5 celdas, la valoración máxima es 5. Lo tenemos todo ajustado para que nos dé en el modelo que es. Y esta última celda, que es la celda M, le damos doble clic y aquí muy sencillo, aquí lo vamos a igualar todo a 5, que si es mayor o igual que 5, y acá, pues borrémosle esto que tenemos acá y le decimos 5. ¿Por qué? Porque se va a mover solo en ese rango, en el rango de 5. Muy bien, ingenieros, ya corregimos cada una de las fórmulas. Vamos a hacer entonces aquí unos experimentos. Vamos a hacer unas validaciones. Vamos a colocar 1 con 1, nos coloca aquí que está en bajo.
Vamos a colocar acá entonces menor, nos da 1.5, aquí queda. Coloquémosle moderado, salta 2. Si le colocamos mayor, queda en 2.5. Y si le colocamos extremo, queda aquí en 3. Pero comencemos a subir las apuestas desde acá. Si le colocamos 2, queda en igual 3.5. Si aquí le cambiamos a posible, brinca o salta a 4. Si le colocamos probable, queda en 4.5. Y si le colocamos en frecuente, queda en 5. Y miren la barra de temperatura, cómo nos funciona, cómo opera. Genial, ingenieros. Muy bien. ¿Qué pasa? Como ya tenemos una barra de temperatura con sus fórmulas, con sus colores, simplemente copiémosla. Ya. Lo importante es eso, ingenieros. Hacemos una bien hecha, que nos quede bien estructurada, bien organizada, y lo que hacemos es replicarla. Voy a seleccionar entonces esta barra de temperatura, le doy control C, voy a seleccionar todo este bloque completo y le voy a dar enter. Muy bien, ingenieros. Miren lo que ocurrió. Bueno, nos pegó todo el bloque completo. Miren entonces la combinación de colores tan interesante que nos muestra. Tenemos entonces acá, ingenieros, las calificaciones 3.5, 1, 4 y este quedó en 3. Como yo copié el bloque completo y le di copiar, miren que me quedó una línea un poquito más gruesa. Simplemente voy a seleccionar esto, ingenieros, le voy a dar clic derecho, formato de celdas, un tema más estético. Y aquí donde dice bordes, voy a seleccionar la línea más delgada y la voy a colocar acá en la mitad, para que me queden las líneas un poquito más delgadas. Ingenieros, ahí tenemos entonces nuestra barra de temperatura. Miren que a la final no hubo que hacer ningún tipo de proceso especial. Lo otro, ingenieros, si yo borro todos mis impactos y no tengo nada, miren, no me muestra nada. Aquí, como ya le colocamos un sí error, estamos controlando el error. Y como lo estamos controlando acá, automáticamente acá, simplemente me muestra blanco, porque le dijimos que si no aplicara me mostrará blanco. Entonces es interesante, ingeniero, cómo vamos puliendo, vamos llevando a otro nivel nuestro modelo. Vamos, ingenieros, entonces ya para ir finalizando ya este proceso, tenemos entonces nivel general. Vamos a sacar acá una calificación general. Esa calificación general va a ser un promedio de estas 5 calificaciones que logramos dar acá. Entonces aquí simplemente vamos a invocar nuestra función de promedio, ¿cierto? Promedio. Vamos a seleccionar toda esta matriz completa. Vamos a seleccionar, o sea, todo el mapa de calor. Ese llega hasta la M. Lo que pasa es que aquí me lo tapo un poco. Pero miren, va desde la columna I hasta M. Y va desde la fila 5 hasta la fila 9. Simplemente acá cerramos paréntesis y le damos enter. Y nos muestra que el promedio de todas estas calificaciones fue de 3,3. 3.3 fue el promedio. Si selecciono todo esto, podemos observar acá que el promedio es 3.3. Pero aquí también debemos de hacer un control, ingeniero. Como es un promedio, o sea que es un cociente, es una división. Si aquí no tiene valores, nos debería sacar error. Hagamos el experimento. Voy a borrar entonces acá el impacto. Y observemos. Aquí no nos muestra nada, aquí no nos muestra nada, pero acá nos debe estar sacando número dividido sobre 0. Entonces, ingenieros, a esta fórmula también debemos de aplicarle nuestra función. Voy a darle control Z para que lo estabilice. Y vamos a aplicarle nuestro sí error. Doble clic. Después del igual invocamos nuestra función de sí.error. Doble clic. Y aquí le damos punto y coma. Y si genera un error, que nos coloque comillas dobles. 2 veces. Cerramos y enter. Validemos que haya quedado bien. Simplemente con borrar el impacto nos damos cuenta. Suprimimos. Nos muestra todo en blanco. Excelente, ingenieros. Coloco otra vez aquí en edición la fórmula para que la puedan observar más detalladamente. Un sí error, un promedio de toda esta matriz donde están las barras de temperatura por cada una de las amenazas que estamos validando y simplemente que al final nos coloque comillas dobles. Vamos a hacer otra tarea interesante, ingeniero. Vamos a ponerle a esto un formato condicional que también vaya cambiando de color cuando nosotros tengamos este tipo de calificación. Pero observemos algo curioso.
Como estamos sacando un promedio con varias calificaciones, con unas valoraciones, con una frecuencia, con una cantidad de datos, con una población, una muestra más grande, miren que nos está dando otros decimales. Entonces esa condición que utilizamos acá, que si era entre 1 y 1.5, aquí no nos aplica. ¿Por qué no nos aplica? Porque aquí nos está dando 3.5. Aquí ya podíamos predecir cuál es el decimal que va a quedar. Y el decimal es 0.5. Pero aquí no. Aquí nos pueden dar n decimales, dependiendo de las combinaciones numéricas que tengamos aquí. Entonces nos da 3.3. Entonces vamos a aplicar unos formatos condicionales de una forma diferente, con unos rangos definidos entre un valor inicial y un valor final. Muy bien, ingenieros. Vamos entonces ya a ir finalizando aplicando ese formato condicional aquí. Entonces vamos a utilizar unos valores diferentes por el tema de los decimales y la variabilidad que nos puede dar. Y vamos a utilizar formato condicional. Entonces, ingenieros, comencemos. Nos ubicamos donde está aquí el nivel general, esta valoración que hicimos con el promedio. Le vamos a dar inicio, le vamos a dar formato condicional, le decimos nueva regla. Le damos la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y vamos a comenzar con los valores más bajitos. Por defecto, él se ubica en valor de la celda entre. Entonces le vamos a decir que si el valor de la celda está entre, ¿cierto? ¿Entre cuánto? Entre 1 y vamos a darle 1.5. Entre 1,5. ¿Qué formato queremos que le quede a la celda? El relleno. Entonces en relleno le vamos a dar el verde clarito. Voy a decirle más colores porque aquí no me lo muestra y voy a seleccionar este verde más claro. Aceptar y aceptar. Y aquí vemos que nos creó ya entre 1 y 1.5, coloca este formato. Y le damos a aceptar, ¿cierto? Si nosotros digamos que estos valores de aquí hayan bajado a este nivel, ahorita hacemos pruebas, pues debería de cambiar ese color verde. Vamos con el verde un poquitico más oscurito. Vamos a aplicar la misma escala que tenemos acá, pero acá con unos rangos diferentes. Otra vez le volvemos a decir inicio, formato condicional, nueva regla, la segunda opción, y si el valor de la celda está entre ¿cuánto? Entonces, ingenieros, recuerden que el anterior terminó en 1.5, o sea que este tiene que comenzar en ¿cuánto? En 1.6. Desde 1.6, ¿a qué nivel lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar hasta 2.5. 2.5. Si está entre 1.6 y 1.5 para que enlace con el anterior. En formato le damos relleno y vamos a seleccionar el verde oscuro, que es el que sigue en la escala. Aceptar y le damos aceptar. Muy bien. Perdón, ingenieros, aquí ocurrió algo. Yo apliqué este último formato, lo apliqué estando ubicado acá. Tengo que estar ubicado acá. Qué pena, ingenieros. Voy a volver a repetir ese último formato porque estaba en la celda equivocada. Tengo que estar acá. ¿Cómo me doy cuenta yo si apliqué ese formato en la celda que no era? Estando acá, yo puedo dar acá inicio, formato condicional y le digo administrar reglas. Y miren que solo me está mostrando el verde clarito, porque el verde oscuro que acabé de hacer no me quedó en esta celda sino en otra, ¿cierto? Entonces, ingenieros, voy a volverlo a hacer para que nos quede acá. Inicio, formato condicional, le voy a decir acá nueva regla. Recuerden que estoy repitiendo ese verde oscuro que lo hice en el lugar que no era. Si el valor está entre 1.6, 1,6 y 2.5, 2,5, formato, le voy a dar este verde oscuro en relleno y aceptar y aceptar. Recuerden que estoy ubicado aquí en esta celda. Vamos entonces a colocar el otro color, vamos a colocar el amarillo. Vamos a trabajar con el amarillo claro, que es el que sigue en la escala de colores, en el mapa o en la barra de temperatura. Inicio, formato condicional, nueva regla, selecciono la segunda opción y aquí le voy a decir que si está entre ¿cuánto? 2.6, recuerde que el otro terminó en 2.5, o sea que se arrancaría en 2.6. Si está entre 2,6 y el nivel que sigue, que sería 3.5, 3,5. Formato,
Le doy el amarillo claro, aceptar y aceptar. Miren, cambió amarillo. ¿Por qué cambió? Porque le acabamos de decir que si este promedio, si el 3.3 está entre 2.6 y 3.5, sí, cumple. Es 3.3 y está dentro del rango. Muy bien. Continuemos con los otros dos colores que nos faltan. Inicio, formato condicional, nueva regla, la segunda opción. Entonces, si el valor está entre ¿cuánto? Está entre 3.6 y 4.5. 3,6 y si está entre 4,5. Simplemente le damos formato, seleccionamos en este caso el amarillo más oscuro, ¿cierto? Que es el color pues más, el que sigue en esa escala. Aceptar, 3.6, 4,5 y le damos a aceptar. Y vamos a aplicar el último formato con el último color. Le decimos inicio, formato condicional, nueva regla, la segunda opción. Aquí le decimos que si está el valor entre 4.6 y 5. ¿Por qué 5? Porque es el valor máximo que podemos dar en esa calificación. Y 5. 4.6 y 5. Formato y que ahí sí nos coloque el rojo, que sería el color máximo. Aceptar y aceptar. Seguida hacemos unas pruebas. Ubicado acá, voy a validar que se haya aplicado todas las reglas. Entro por inicio, formato condicional, administrador de reglas y mírelas, aquí están todas. Están todas dentro del mismo rango, la misma celda. Tenemos todo aquí ya aplicado, tenemos la escala de colores y vamos a hacer algunas pruebas para validar que realmente sí esté cambiando. ¿Cómo hacemos esas pruebas? Voy a bajarle un poquito de zoom a esto. Voy a cambiar aquí frecuencias, voy a trabajar digamos con una más bajita, miren, cambiamos 0.9, voy a colocar, supongamos, frecuencias más bajas para llevarlo, supongamos, a un verde, miren, me cambió a 2.5, está dentro del color verde. Voy a colocar esta otra que está en 5, a colocarlo en 1, para que vaya bajando. ¿Qué más tenemos por aquí alto? Esta también lo voy a colocar en 1, para llevarlo al verde más claro, que se ubique en ese verde, miren, cambió a ese verde. Vamos a hacer ya otro experimento subiéndolo a valores mucho más altos para validar que sí se vaya escalando a colores como el amarillo, ese color que ya es con más intensidad y que obviamente pues también vaya escalando ya el rojo. Vamos a colocar este también en 5, este también lo colocamos en 5 en extremo, miren, cambió a ese amarillo más intenso como un naranja. Subamos este también en 5, 4.2, estamos que nos acercamos al rojo, este subámoslo a 5 y miren, 4.8 ya está en la escala máxima. Ingenieros, recordemos que esta celda que tenemos acá es una celda para colocar observaciones. Aquí simplemente colocamos cualquier nota, cualquier observación que consideremos importante colocar. Y lo más bacano, ingenieros, lo más interesante, miren, hicimos todo un primer bloque. Y nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, seleccionamos este bloque, le damos control C de copiar y lo que hacemos es simplemente pegarlo, lo pegamos de aquí para abajo, simplemente le damos pegar, pues ya ustedes simplemente lo pegan la cantidad de veces que quieran. Yo voy a borrar estos datos hasta aquí, esto no lo podemos borrar porque son fórmulas. ¿Y qué pasa, ingenieros? Nos queda acá ya de una vez el modelo listo para nosotros comenzar a hacer otras calificaciones. Él va a trabajar de manera pues independiente. Miren, ya nos comienza de una, con lo primero que nosotros califiquemos, ya nos comienza a traer los primeros valores. Miren, ya de una, automáticamente. Ingenieros, modelo muy interesante, sencillo, muy visual, muy gráfico, nos permite medir, nos permite identificar esas amenazas. Recordemos que aquí lo estamos orientando a un tema más de amenazas cibernéticas enfocadas a nuestra planta de producción industrial, a la luz de la cuarta revolución industrial, pero igual este modelo lo pueden adaptar, lo pueden modificar a otro tipo de amenazas, tipo físicas, amenazas de un carácter químico, de diferentes tipos de modelos. Entonces, ingenieros, tenemos entonces este modelito en Excel para que lo puedan trabajar y lo puedan aplicar a sus procesos industriales. Ingenieros, como siempre, muchas gracias por ver este video, espero les sea de utilidad y hasta un próximo momento.